Bueno, muchísimas gracias y muy contento. Quería ver si podían bajar un poco las luces, ¿verdad? Sí, sí. El que se quede dormido, que se quede dormido, no hay ningún problema. Y sobre todo agradecerle a Dios de que nuestro amigo Daniel Berrocal se recuperó a tiempo, porque no sé quién de nosotros ha podido dar una conferencia de este tipo sin la experiencia de tantos años y no se le puede seguir diciendo cosas porque él se pone un poquito triste, ¿verdad? Y triste me puse yo también cuando me dijeron que tenía que dar esta conferencia acerca de lo que no sé de antiagregación plaquetaria y stents. Yo dije, bueno, pero sé muy poco, entonces todo lo que no sé y tengo que hablar de todo lo que no sé. Pero yo por venir a Punta Cana era capaz de eso y más. ¿Ah? Yo soy realmente, nunca había venido para acá, tanta gente me hablaba de Punta Cana y llegué ayer con mi esposa, hemos tenido momentos agradabilísimos, esto es realmente un paraíso, felices, ha sido una experiencia muy positiva, muy por el contrario de otras experiencias como la que me tocó vivir el 11 de septiembre del 2001, cuando me dirigí al Congreso del TCT en Washington y despegué en un avión a las 7:30 de la mañana desde Miami y cuando llegué al aeropuerto me encontré con esta gran catástrofe, diría yo. Eso, Osama Bin Laden y sus secuaces fueron capaces de almorzarse 5.000 personas en 30 minutos. Yo creo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que ese país, inclusive el mundo entero, todavía no se han recuperado del impacto que significó ese ataque terrorista. Pero ustedes se han dado cuenta de que Osama Bin Laden, que ya está muerto, o sus compañeros no han pasado nunca más por Estados Unidos ni han hecho ningún daño. Pues les digo hoy que la enfermedad coronaria es capaz de matar a más de 500.000 de personas solamente en ese país por año. Si ustedes hacen una cuenta matemática, 500.000 entre 365 días que tiene un año, señores, la enfermedad coronaria se almuerza 1.500 personas por día solo en Estados Unidos. De manera que en Estados Unidos hay que preparar 1.500 féretros diarios solamente para colocar a los pacientes que se mueren por enfermedad coronaria. Y eso es continuo. De manera que cada 3 días la enfermedad coronaria se almuerza un World Trade Center entero solamente en Estados Unidos. Es una enfermedad muy frecuente y tremendamente mortal. La verdadera pandemia trágica que vive el mundo entero es la enfermedad coronaria. La mitad de los pacientes llega con infarto sin onda Q o angina inestable y la otra mitad con infarto transmural. Así que no hay manera, Fernando, de aprenderse la mitad de la historia. O eres un cardiólogo completo o dedícate a otra cosa. De manera que en ese contexto existen una gran cantidad de drogas antiplaquetarias y también anticoagulantes. Yo diría hoy, como me dijeron a mí ayer en este sitio, que está todo incluido. Escoja usted su cóctel. Tranquilo, aquí en el Hard Rock usted pida lo que usted quiera, que usted será inmediatamente satisfecho. Entonces, escojan ustedes su cóctel, utilicen lo que quieran, porque ustedes pueden, por ejemplo, utilizar clopidogrel y darse el lujo de no utilizar nunca ni prasugrel, ni ticagrelor, ni nada de lo que salga. O utilizar la vieja y noble heparina no fraccionada y no utilizar bivalirudina ni utilizar heparina de bajo peso. Y no hay manera de meter preso a nadie. Yo diría hoy, señores, el tratamiento antitrombótico en el contexto del síndrome coronario agudo es una jungla. Más de 82 posibilidades de asociaciones terapéuticas y cualquiera puede ser utilizada. Inclusive hay países en el mundo en que el infarto agudo del miocardio solo es reperfundido químicamente. Y hay otros donde prácticamente todos van a angioplastia. De manera que cualquiera puede ser la solución al problema. Yo les digo sinceramente, he dedicado mi vida al tratamiento percutáneo de los síndromes coronarios agudos. Estamos complacidos, satisfechos. El implante de stent, especialmente después del 2001, cuando se publicó la experiencia pionera con stent medicados, pensábamos que teníamos resuelto todo el problema, que teníamos a Dios agarrado por las barbas, de que no podíamos fallar. Sin embargo, cuando vimos este tipo de cosas, como stents medicados con sirolimus, que
2 años después del implante todavía no estaba totalmente endotelizado, dijimos, vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas como en este paciente, el cual llegó con una angina refractaria, lesión grave en descendente anterior proximal, se le colocó un stent, pero días después, por una falla en el tratamiento antiplaquetario, el paciente llegó infartado. Este paciente se murió en la sala de hemodinamia, no nos dio tiempo, llegó en shock cardiogénico. Y lo peor, ya no fue la enfermedad la que mató al paciente, sino fue el procedimiento que nosotros hicimos. Francisco, tu hijo, que va a ser médico, que se acostumbre a no matar él al paciente, que deje que la enfermedad mate al paciente. Entonces, esto es un dolor de cabeza. Y nosotros los cardiólogos como seres humanos no queremos tener dolores de cabeza. Somos capaces de utilizar cualquier droga nueva que exista, sea cara o sea barata, para que nos resuelva el problema de la trombosis de las prótesis. A menudo nos sentamos a pensar, ¿qué nos falta por conocer? Tenemos un conocimiento amplio acerca de todos los mecanismos de agregación plaquetaria, sin embargo los pacientes se siguen trombosando. Este medicamento, que ha sido el medicamento con el cual hemos pasado los últimos 15 años, el clopidogrel, extremadamente bueno. Los resultados en el contexto clínico en los pacientes con angina inestable o infarto sin onda Q mostraron, como en el estudio CURE, una reducción brutal del riesgo relativo, no solamente para el brazo médico, sino también para el brazo intervencionista, como lo mostró el PCI CURE. Y si ustedes tienen pacientes infartados transmurales, el uso del tratamiento con clopidogrel en pacientes tratados con trombolítico, como se mostró en el estudio Clarity, y también en el brazo que se sometió a angioplastia, como en el PCI Clarity, o los que no hicieron ningún tipo de tratamiento, como se hizo en el estudio COMET, mostró también el clopidogrel que era una droga excelente, una droga magnífica, como los Yankees de Nueva York. ¿Quién no conoce los Yankees de Nueva York? Yo recuerdo en el 2002 los Yankees habían ganado las 5 de las 7 últimas series mundiales. Tenían 27 anillos de serie mundial ya. Qué grande, qué difícil. Y no solamente eso, que sus eternos enemigos, los Boston Red Sox, eran incapaces de ganar. Tenían una cuestión llamada The Curse, o algo así como la maldición del bambino, algo así de un tal Baby Ruth, que no sé qué había sucedido, que había puesto una cuestión que significaba que los Boston Red Sox nunca más iban a ganar, hasta que apareció un dominicano llamado el Big Papi. No sabían los Yankees que existía un dominicano llamado Big Papi, que iba a acabar con toda la maldición del bambino y todo aquello, y resulta que los Boston Red Sox fueron campeones mundiales en el 2003. Entonces hay muchas cosas que no sabemos aún, y del clopidogrel nos enteramos 10 años después de que lo estamos utilizando, de que había la bicoca de 30 a 40% de pacientes que respondían muy mal o no respondían a la droga. ¿Y eso es grave? Sí, es grave. Fíjense en este estudio, en los primeros 30 días, los pacientes en el tercer percentil y cuarto percentil, o sea, bajos o no respondedores, tenían una frecuencia muy alta, significativa de eventos en relación a los buenos respondedores, y esto se confirmó en el estudio hecho a 6 meses, con prácticamente 6 veces la frecuencia de eventos para los pacientes que respondían muy mal. Este estudio ya definitivamente nos puso los pelos de punta cuando se comparó y se randomizó a los pacientes bajos o no respondedores, y se demostró que el porcentaje de trombosis de stent o de muerte y trombosis de stent era mucho mayor en los pacientes que respondían muy mal. Y ese es un lujo, señores, que no nos podemos dar los hemodinamistas que trabajamos en el 2013. Porque en el 2013 nosotros con frecuencia tenemos que abordar pacientes con tronco coronario crítico no protegido, que además tienen una circunfleja crítica y que además tienen una coronaria derecha bifurcada distal, de manera que ¿cómo voy a dormir yo tranquilo en un paciente que le hago una angioplastia con 4 implantes de stent y no sé si es un bajo o mal respondedor o no respondedor al clopidogrel, con las tasas altísimas de trombosis, con las tasas altísimas de muerte? Eso no lo puedo hacer yo.
Y cuando yo pienso en aumentar la dosis del clopidogrel al doble, tanto dosis de carga como dosis de mantenimiento, me doy cuenta que no tienen ningún efecto sobre mortalidad. Y es la mortalidad, señores, lo que puede consagrar el uso extenso de una terapéutica en el contexto del infarto agudo del miocardio. Como ustedes saben, es una enfermedad que mata mucho. Lo único que pueden justificar que ustedes usen una u otra alternativa es que disminuya la mortalidad. De manera que alguien dijo que utilizáramos un dispositivo que identificaba si realmente el paciente era bajo o no respondedor al clopidogrel, pero a la luz de los últimos estudios, esto no se ha podido definir como una estrategia adecuada. Muy por el contrario, nosotros necesitamos un Ferrari rojo. ¿Quién en este auditorio no quiere tener un Ferrari rojo? Todos queremos tener un Ferrari rojo. Ese es un carro excepcional, ¿verdad? Y eso es lo que queremos con antiagregación plaquetaria. Que no solamente los pacientes que responden bien o más o menos, sino también los que responden mal, todos entren en un mismo saco, que es el saco de los buenos respondedores. Y eso se logra con el prasugrel. Un prasugrel que no es más que una tienopiridina igual que el clopidogrel, pero que tiene 10 veces gramo a gramo la potencia que tiene el clopidogrel. Que bueno, en este estudio en el 2007, los pacientes agudos, coronarios, anginosos, infartados, que iban para angioplastia, implante de stent, fueron randomizados a 300 miligramos de clopidogrel o a 60 miligramos de prasugrel dosis de carga. Ah, pero un momento, aquí hay un error de diseño, porque todos sabemos que los pacientes agudos necesitan por lo menos 600 miligramos de carga, como lo mostró el estudio Armida 2. Fíjense la diferencia brutal en términos de infarto enzimático en relación a los pacientes que recibían la dosis alta a la dosis convencional. De manera que, además, este regalito que les doy, prácticamente 20% de los pacientes que fueron randomizados para clopidogrel se les dio el tratamiento entre la segunda y tercera hora después del procedimiento. Recuerden que en este estudio se randomizaron los pacientes después de haber sido conocida la anatomía coronaria, de manera que el paciente era colocado en la sala de hemodinamia, se cateterizaba y ahí se randomizaba. Y en muchos casos los pacientes recibían la dosis de clopidogrel después de que habían salido de la angioplastia. Una medicación que todos sabemos que actúa de manera óptima después de la sexta hora. Entonces, como nosotros decimos en Venezuela, una pelea de burro contra tigre. ¿Cómo van a colocar en el brazo clopidogrel 300 miligramos a un paciente infartado transmural? Pero además de eso le van a dar la dosis 2 horas después de que acabó la angioplastia con implante stent. Eso no se puede hacer. De cualquier forma, estos son los resultados. Una reducción significativa en términos de eventos, pero sobre todo la disminución de infarto. Eso fue lo que dio la significación estadística. Pero cuando ustedes ven esto, que dice que los pacientes que fueron reportados por los investigadores, hubo una reducción de 55 eventos a favor del prasugrel en términos de infarto, y los adjudicados por el Comité Central hubo una reducción de 138 eventos, aumentando muchísimo el porcentaje de infartos que teóricamente no fueron observados por el hemodinamista o el cardiólogo experto. Pero ¿cómo ustedes creen que puede pasar que al doctor Rolando Cuevas se le pase por el frente un infarto y no se dé cuenta? ¿Ah? Si este es un experto, desayuno, almuerzo y cena con infartos. Ordinariamente, señores, los eventos reportados por los investigadores, los adjudicados difieren muy poco. Sin embargo, en el Tritón, solamente la mitad de los eventos adjudicados fueron identificados por los investigadores. Y eso explica por qué la frecuencia de infarto en el Tritón fue mucho mayor que los otros estudios randomizados. No es que lo diga yo, es que eso está publicado en el JACC del año pasado por el doctor Cerebriani. ¿Será que en el Tritón, en vez de prevenir eventos clínicos, lo que se dedicaron en el Comité Central fue a cazar infartos enzimáticos? ¿Y qué llamo yo un infarto enzimático? Esto, fíjense la mortalidad de los pacientes que fueron identificados como infartados por los investigadores, 14 a 18%, pero los que identificó el Comité Central apenas se murieron en 2%. Entonces, ese es un aspecto subjetivo a mi punto de vista, pero lo que sí no es subjetivo es la muerte, ¿verdad, Francisco?
ahí no hay duda. Hugo Chávez está muerto. ¿Ok? No quiero comiquitas hoy. Identifiquemos cuántos pacientes murieron en el grupo Prasugrel, en los pacientes que fueron anginosos o sin infarto transmural. 30 pacientes más murieron en el grupo Prasugrel. Y en el grupo de infartados transmurales, sí es cierto, murieron 9 menos en el grupo Prasugrel, pero en total hubo más muertos en el grupo Prasugrel que en el grupo Clopidogrel. Y he dicho que solamente se puede justificar el uso de una droga en el contexto extenso del infarto agudo cuando se disminuya efectivamente la mortalidad. Y no solamente eso, sino que sangran más los pacientes, tanto en 30 días como en un año, ¿verdad? Y ese sangramiento es grave, sí, lo han dicho 2 veces hoy, lo dijiste tú con los mitos, lo viniste y dijiste tú con los altos riesgos, y lo digo yo también, porque yo también agarré un avión para venirme para acá. Miren cómo es la mortalidad, se aumenta en 4 veces cuando ustedes tienen sangramiento mayor en cualquiera de los escenarios de los infartos agudos. Hay que tenerle miedo al sangramiento, sí, hay que tenerle miedo. De manera que si es verdad que disminuye eventos clínicos, también es verdad que aumenta sensiblemente el sangramiento. Y los cánceres, Alfaro Noriega, Alfaro Marchena, ¿te interesa el cáncer? Bueno, nosotros tuvimos un paciente con cáncer en Venezuela 2 años, viendo a ver qué tan bueno era el cáncer, cómo el cáncer podía. Y aquí está, mira, con Clopidogrel, el estudio Capri, no hubo diferencia en cáncer. Y el estudio Carisma, no hubo diferencia en cáncer. Pero si ustedes ven el Tritón, la diferencia, aumento de cáncer en los pacientes con el uso de Prasugrel. Y miren, si son mujeres, la diferencia. Y no solamente eso, lo digo yo, sino que ahí está el editorial del JAMA, haciendo énfasis en las posibles causas y en los riesgos potenciales que implica el aumento de cáncer de los pacientes que reciben Prasugrel. Porque a veces se le ocurre a la gente que yo vengo aquí a decir cualquier cosa, ¿verdad? Miren, cualquiera de los cánceres, especialmente con un aumento en 1.62 de la relación. Ahora, vamos a ver. Existen aquí en República Dominicana algunos sitios donde se tratan pacientes anginosos infartados que no tienen hemodinamia. Muchos. Y en mi país también. Bueno, vamos a ver cómo se comporta esta droga, el Prasugrel, en los pacientes tratados médicamente. ¿Ok? El estudio Trilogy, presentado en Múnich el año pasado en el europeo, comparando el Clopidogrel con el Prasugrel en los pacientes anginosos o infartados sin onda Q, que representan casi el 60% y no van para terapia intervencionista. Comparados, si son menores de 75 años con la dosis tradicional, si son mayores de 75 años pesan menos de 60 kilos con la mitad de la dosis del Prasugrel. Y para hacerles el cuento corto, en el Trilogy, el Prasugrel no mostró reducción cardiovascular de eventos entre los pacientes manejados médicamente. De manera que lo que se pensaba lógico resulta que no es lo bueno que nosotros esperaríamos, porque si ustedes están de acuerdo conmigo, el paciente Tritón representa apenas 5% de los pacientes que nosotros tratamos en nuestros países en Latinoamérica. O sea, paciente infartado que va directa para salas de hemodinamia. ¿Ok? Entonces, ojo con lo que ustedes piensan, como me pasó a mí. Porque nosotros fuimos cuartos en la Copa América e íbamos de cuarto lugar con acceso al Mundial hasta antes de ayer. Nosotros inclusive, Venezuela, que se conoce por el béisbol, Rolando, fuimos capaces de ganarle a Argentina. Pero antes de ayer, la celeste, la selección de Uruguay nos sacó del Mundial. Si fuera hoy el Mundial, nosotros estaríamos fuera y entra Uruguay. Bueno, no sabíamos aún. Nos pusieron con los pies en la tierra. El Elinogrel, el máximo de las tienopiridinas, poderoso, con un muy buen perfil y muy poco sangramiento, pero Novartis
nos dijo hace algunos meses que el estudio fase 3 había tenido que ser interrumpido por tremendos complicaciones, efectos adversos y muy poco beneficio clínico, de manera que hoy les digo, pareciera que las tienopiridinas han llegado al tope de su acción y no podemos seguir contando con ellas si queremos mejores resultados. Nos vamos a una diropiridina entonces, al ticagrelor. Otra filosofía de efecto, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Es una medicación que actúa por la elevación de los niveles de adenosina en sangre, ¿verdad? Es una medicación interesante. El estudio Plató, como ustedes conocen, randomizó clopidogrel. Si estaba pretratado el paciente no recibía dosis de carga y si no recibía 300 miligramos versus ticagrelor y el punto final era el punto evento compuesto. Pero, un momento, ¿y por qué no recargaron a los pacientes que ya recibían clopidogrel? Si el estudio Armida Reload mostró que deben ser recargados los pacientes que recibían clopidogrel, especialmente los pacientes calientes, que eran los pacientes que habían sido randomizados en el estudio Plató. Un error de diseño de este estudio, pero lo importante es que hubo una reducción en términos de eventos compuestos y lo más importante, una reducción en muerte cardiovascular. La muerte, lo que les he dicho, parece que esta droga disminuye la mortalidad en el contexto de los síndromes coronarios agudos, independiente de que si son tratados médicamente con cirugía o con angioplastia, porque este fue un estudio hecho bien extenso en términos de que los pacientes podían ir para cualquiera de las tres alternativas. Eso es interesante, con prácticamente una diferencia no significativa de sangramiento entre clopidogrel y el ticagrelor, pero me llaman la atención varias cosas. Los únicos dos países involucrados en el estudio donde hubo una reducción significativa de los eventos fue Hungría y Polonia. Todos los demás pasaron la línea de la unidad. Y es lo que hemos querido llamar la magia húngara-polaca. O sea, 20%, más de 20% de los pacientes de este estudio fueron randomizados solamente en estos dos países y prácticamente la mitad de los beneficios clínicos en términos de mortalidad se obtuvieron en esos dos países. En Estados Unidos, por ejemplo, no hubo ninguna diferencia significativa a favor del ticagrelor en estos pacientes. Sin embargo, ¿qué puedo decir yo acerca de esto? Mientras haya una reducción de mortalidad evidente en un estudio randomizado y serio con más de 10.000 pacientes, tenemos que hacerle caso. Solamente para que ustedes sepan, los dos estudios anteriores al Plató que habían comparado ticagrelor con clopidogrel no habían mostrado diferencia en óbito total, ni el DISPERS ni el DISPER 2. Yo prefiero esperar el Pegasus, porque pudiera ser que esta mortalidad del Plató haya estado relacionada con un tratamiento o una distribución anormal de la muestra en este estudio. Lo que sí es claro es que esta droga, que es el ticagrelor, produce tremendos efectos adversos, tanto pausas ventriculares como bloqueo auriculoventriculares, aumentos transitorios y al año tanto de creatinina como de ácido úrico y mucha disnea y mucho broncoespasmo. Hay que estar preparado para eso. Al final, tenemos esto, tenemos una gran cantidad de cosas. ¿Qué hacemos? Fíjense, yo pensaba que estos medicamentos como el ticagrelor y el prasugrel que se usaban en la sala de hemodinamia tenían un muy buen efecto inmediato, pero no es así. Este estudio que fue publicado en JACC este año, que es el estudio RAPID, mostró que cuando comparado prasugrel con ticagrelor en los pacientes con infarto transmural y se veía la reactividad plaquetaria a 2 horas, 6 horas, 8 horas y 12 horas, no hubo diferencia significativa en la reactividad plaquetaria en ambos brazos. O sea, no fue mejor el ticagrelor que el prasugrel o el prasugrel que el ticagrelor como se esperaba. Pero lo peor, lo más grave, es que menos de la mitad de los pacientes de ambos grupos tenían niveles óptimos de unidades de reactividad plaquetaria en 2 horas. Prácticamente los pacientes con prasugrel se necesitaba 3 horas o más para que obtuvieran niveles óptimos. Y en el caso de ticagrelor, 5 horas. O sea, que no es factible
darle a estos pacientes que llegan agudos y que van directo a la sala de hemodinamia estas drogas, especialmente cuando el paciente tiene dificultad para tragar pastillas, cuando tiene náuseas y vómitos, cuando está intubado o chocado. Estos pacientes tienen muy mala absorción intestinal y los niveles de droga en sangre son muy erráticos. Allí entra una nueva droga llamada cangrelor. El cangrelor también un inhibidor directo del PI2Y12, ¿verdad? Que se puede dar por vía de administración parenteral y tiene una vida media muy corta, de 3 a 6 minutos. Fue testado este año en el estudio Champion Phoenix, ¿verdad? Viendo a ver cómo se podía comportar en los pacientes agudos que iban a sala de hemodinamia comparados con clopidogrel, y el estudio fue randomizado. Se detectó dos cosas muy importantes, que fue la trombosis del stent y también los eventos compuestos a las 48 horas, y hubo una reducción significativa en el evento compuesto a favor del cangrelor, y también hubo una reducción significativa en la trombosis del stent subaguda en las primeras 48 horas, lo cual nos hace estar muy esperanzados en que esta droga pudiera ser de gran utilidad en los pacientes agudos coronarios. De manera que en el Champions, la inyección intravenosa de este antagonista al receptor de ADP redujo el componente compuesto y además la trombosis de stent en más o menos 22%. Este es el estadio Atahualpa de Quito, donde la Vinotinto tendrá que jugar su próximo juego para ver si realmente puede ir al Mundial o no. ¿Será que va para el Mundial? No sé, no tengo ni idea. Hoy vamos a hablar de lo que no sabemos aún, ¿es correcto? Pero lo que sí sé es que el clopidogrel como antiagregante plaquetario adolece de grandes fallas en diversos e importantes grupos de pacientes, las cuales, señores, no pueden ser toleradas. Las nuevas drogas antiplaquetarias ofrecen respuestas prometedoras a estos problemas. Sin embargo, aún deben mostrar resultados sólidos en nuevos estudios multicéntricos y randomizados. En Venezuela no sabemos lo que va a pasar aún, pero tengan la seguridad de que los tenemos medidos, como dicen los boxeadores. Nos las vamos a jugar todas, señores, porque somos un país libre. Muchísimas gracias y nos vemos en Río de Janeiro el año que viene.